ministra de Reino Unido, Elizabeth Truss, Liz Truss, por tercera vez en la historia una mujer, primero Margaret Thatcher, luego Theresa May, asume hoy, luego de que Boris Johnson ya, como en efecto hizo, haya presentado su renuncia, lo hace ante la reina Isabel II. Ha dicho Boris Johnson, that's all, folks, eso es todo, amigos, así como solían cerrar con Porky Pig Looney Tunes, ¿sí? Cada comiquita, cada dibujo animado, pues más o menos así ha sido. Asume hoy entonces, ambos se van a reunir por separado con la reina Isabel II en Balmoral, en Escocia, para hablar de Liz Truss, de los retos además, pero de su perfil. Hemos querido invitar a Oscar Guardiola. Él es profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College, Universidad de Londres, autor del libro Si Latinoamérica gobernase al mundo. Profesor Guardiola, un gusto saludarle. Es un gusto saludarte, Román, y a los oyentes, hermanos y hermanas en Venezuela. Para entrar en contexto, profesor, ¿por qué no recordamos cómo se elige a un primer ministro en Reino Unido? ¿Cómo llega Liz Truss a este cargo el día de hoy? En verdad, en el Reino Unido no se elige al primer ministro. En la elección general son elegidos los miembros del Parlamento por parte de los principales partidos, en particular los Tories o conservadores y los laboristas. Si uno de los partidos logra la mayoría de miembros, el líder de ese partido se convierte en el primero o la primera ministra. Y este es el caso de Liz Truss. Ahora bien, ha habido un proceso de elección interna entre los parlamentarios y algunos miembros del Partido Conservador, 80,000 de los cuales votaron por Liz Truss. Así que estamos ante el curioso fenómeno de un jefe de Estado elegido o elegida, entre comillas, por un sector más bien no solo minoritario respecto de la población, sino un porcentaje relativamente pequeño dentro de un partido. Y si preguntamos quién es Elizabeth Truss, quién es Liz Truss, porque algunos le llaman allí en Reino Unido camaleón político, que se ha pasado de una izquierda heredada, además de sus padres de familia, hasta la derecha más conservadora. ¿Quién es Liz Truss? En efecto, Liz Truss, y ese ya es el tema, casi un tema de comedia aquí en Gran Bretaña, es la pregunta, ¿puede saberse quién es? Pues comienza su vida política viniendo de la izquierda, prontamente se hace al centro, empieza su vida parlamentaria como una miembro del Partido Liberal Demócrata. Y solamente después se hace miembro del Partido Conservador, en particular de la parte más moderada, más centrista, más liberal, si se quiere, del conservatismo británico, pero ahora aparece, como lo decías bien, Román, una suerte de reencarnación de Margaret Thatcher, es decir, de la parte más ultraderechista del partido. Llega desde la Secretaría de Estado para Relaciones Exteriores, varios cargos en los gobiernos de David Cameron, de May, del propio Johnson, claro está, estudió filosofía, política, economía. En esto último, en la economía, ¿qué puede hacer con la economía del Reino Unido? Porque una bandera ha sido bajar los impuestos, para algunos dicen a beneficio de los más ricos, también ha hablado de energía, ha hablado de sanidad pública. ¿Qué tanto puede hacer ella? ¿Qué capacidad tiene con la economía británica de hoy? No mucho, muy poco, y ha sido ella misma quien ha presentado esta curiosa propuesta que consistiría en rebajarle aún más los impuestos a los más ricos. Lo ha dicho en el sentido en que, según ella, quienes más dinero han hecho son quienes merecen ser premiados. Pero lo cierto es que la economía británica tiene un enorme problema que tiene que ver con su incapacidad de lograr nuevos acuerdos de comercio tras retirarse de la Unión Europea. No tiene socios comerciales, o mejor, sus socios comerciales más cercanos ya no lo son. Y de otra parte, tiene un problema de incapacidad de financiar los servicios públicos, en particular el servicio de salud y educación pública, que son para los británicos vitales, pues aquí la salud pública y la educación, a pesar de las diversas olas de privatización, todavía son percibidas por el público británico como servicios públicos.
si Liz Truss está prometiendo que no va a haber más impuestos, ello inmediatamente implicaría menor capacidad de financiación a un servicio de salud que ya está en problemas, sí. De lo cual, como se sabe bien acá, se seguiría la ulterior privatización del Servicio Nacional de Salud. Estamos conversando con Oscar Guardiola, profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College en la Universidad de Londres. Elogió ya Liz Truss a Johnson, lo elogió por lograr el Brexit, lo elogió por lanzar la vacuna, lo elogió por enfrentarse a Putin, lo que ya deja claro cuál será su postura frente a Europa y sobre todo frente al líder de Rusia, ¿cierto? Fue un elogio muy ambiguo. Lo elogió por haber, digamos, logrado realizar Brexit, lo que todo el público, incluyendo a la prensa conservadora, percibe como una falsedad. En realidad, Brexit no se ha realizado, o por lo menos el público que votó por Brexit no ha visto realizadas las promesas que se le habían hecho. Estamos en una enorme crisis de costo de vida, con una inflación que ya está en 2 dígitos, 10 o 12%, y que se predice llegaría en diciembre o en enero al 20, si es que no al 28%, es decir, a los niveles más problemáticos de los 70s. Y de otra parte, le elogia, entre comillas, por haberse deshecho, crushed fue la palabra que utilizó, de Jeremy Corbyn. Y esta encarnación de la protesta y de la izquierda británica fue el único político de oposición que ella mencionó. Y también por su labor durante la pandemia. De nuevo, eso causa risas entre el público británico, dada la enorme cantidad de muertos por la pandemia aquí en Gran Bretaña respecto del resto de Europa. Y por supuesto queda Putin. Allí es cierto, hay un tema simbólico que tiene que ver con el rol medianamente simbólico, pero para nada efectivo que habría realizado Johnson, pues la ofensiva contra la invasión rusa va a cargo de la OTAN. Y ello poco tiene que ver, digamos, con la inexistente política exterior europea o británica. Sí. Profesor Guardiola, para terminar, ya no sobre Liz Truss, le pido por favor un comentario para Boris Johnson. ¿Cómo será recordado Johnson dentro y fuera de su país? Boris Johnson va a ser recordado como uno de los peores primeros ministros que ha tenido el Reino Unido, si no el peor. Y sin embargo, también se le recuerda como un excelente elector, alguien que cae en gracia al público. Y por lo mismo ya se está teorizando que el largo periodo que tomó la elección de Liz Truss tiene que ver con impedir que Johnson hubiese sido el primer ministro con el menor periodo, lo que quizás tenga que ver con su deseo de regresar. Así que es muy posible que la relación entre Truss y Johnson sea también problemática. Bien. Gracias, profesor, por su tiempo esta mañana. Muy gentil, ¿eh? Con el mayor gusto. Un feliz día. Oscar Guardiola es profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos del Birkbeck College, Universidad de Londres, autor del libro Si Latinoamérica gobernase al mundo. 6:55 minutos de la mañana. Rápidamente algunos otros titulares. El euro cayó al valor mínimo desde hace casi 20 años frente al dólar.